A ver, ¿cómo se quema de verdad el combustible en los cohetes más bestias que hemos construido? Es súper fácil dar por sentado que, bueno, funcionan vaciando un gigantesco tanque de líquido como si fueran un coche enorme, pero la realidad de estos gigantes es profundamente contraintuitiva y le da mil vueltas a esa lógica. En el análisis de hoy vamos a destripar exactamente eso. Vamos a desmitificar una de las maravillas de la ingeniería aeroespacial que menos se entienden, el increíble poder oculto del combustible sólido, un viaje alucinante por la química y la fuerza bruta que nos permite domar semejante barbaridad de energía. Primera parada, la receta del propelente. Ojo, porque aquí el combustible no fluye por tuberías súper complejas. ¿Qué va? Hablamos, literalmente, de un gigantesco pastel energético horneado. Y la receta moderna, el propelente compuesto, ¿tiene tela? Lleva un 70% de perclorato de amonio, que es lo que aporta el oxígeno. Luego le echamos un 16% de polvo de aluminio puro para subir drásticamente la temperatura. Y, para rematar, un 14% de HTPB, una especie de goma elástica que aglutina toda esta mezcla y la deja ahí, lista para desatar el caos con una sola chispa. Y el verdadero salto tecnológico actual es que estos ingredientes están separados físicamente y mezclados de forma mecánica. Esto deja años luz a los antiguos propelentes de doble base, esos que se inspiraban en la pólvora, donde combustible y oxidante iban unidos a nivel molecular. El pastel compuesto de hoy en día nos da un control absoluto y sobre todo muy seguro de esta energía colosal. Pasamos a la sección 2, el gran mito de la combustión. Porque claro, si imaginamos un bloque sólido gigante ardiendo en el cielo, es súper lógico preguntarse, a ver, ¿esto va cayendo hacia abajo como la arena en un reloj? ¿O a lo mejor se derrite de arriba abajo como una vela? Pues este es, sin duda, el mayor mito de toda la ingeniería aeroespacial, y ya va siendo hora de desmentirlo. La realidad es que el bloque no se mueve ni un milímetro. Cero. Está firmemente pegado a unas paredes metálicas gordísimas. Imaginemos un rollo de cartón, de los gruesos, relleno de plastilina, pero con un hueco en el centro, casi siempre con forma de estrella. Pues al encenderse, la llama solo prende en esa superficie interna. Vamos, que el bloque arde desde adentro hacia afuera, ensanchando ese túnel central de una forma perfecta y matemática. Entonces, ¿por qué narices desde fuera parece que se está vaciando por debajo? Pues por pura física de fluidos. Es un fenómeno que llamamos combustión erosiva. Resulta que los gases a altísima temperatura viajan a tanta velocidad hacia el escape que la inmensa fricción acelera la quema en la parte de abajo del motor. Así que es una ilusión óptica alucinante. La llama retrocede más rápido cerca de la tobera y nos engaña por completo a la vista. Y esto nos lleva al punto 3, el épico duelo entre el motor sólido y el líquido. A ver, la eficiencia pura y dura de un cohete se mide por su impulso específico, o ISP. Y aquí llegan las malas noticias para el combustible sólido. Su rendimiento se estanca entre los 250 y los 290 segundos. ¿Y eso por qué? Pues porque los gases que expulsa, que van cargadísimos de óxido de aluminio, son demasiado pesados, frenan la velocidad de salida y básicamente hunden su eficiencia general. Pero es que en la otra esquina del cuadrilátero, la ingeniería de combustible líquido con hidrógeno criogénico alcanza unos imponentes 450 segundos. Es el rey absoluto de la termodinámica. Entonces, viendo esta superioridad matemática tan aplastante, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué seguimos usando combustible sólido si es tan ineficiente en cuanto a consumo? Pues la respuesta la tenemos en la sección 4, sus 5 grandes ventajas. Básicamente, tiene unas características que son arrolladoras para lograr salir de la Tierra. Primera, un empuje bruto que es una monstruosidad. Pensad que un solo propulsor del cohete SLS genera 1.600 toneladas de fuerza. Segunda, la simplicidad. Está listo en minutos, sin procesos de enfriamiento raros. Tercera, fiabilidad total. Al no tener piezas móviles ni bombas, es casi imposible que falle. Cuarta, su propia carcasa de acero aguanta todo el peso del cohete. Y quinta, lo puedes dejar almacenado 15 años y no se degrada absolutamente nada. Resumiendo el panorama, el motor líquido gana de calle en eficiencia. Sí, pero pierde estrepitosamente en coste. Diseñar las turbobombas criogénicas de un motor líquido te puede costar más de 40 millones de dólares. Por una fracción ridícula de ese dinero, el propulsor sólido te da un rendimiento brutal y constante por kilo. Que sí, que una vez que lo enciendes ya no se puede apagar, es verdad, pero hace el trabajo sucio sin rechistar, arrancar la nave del suelo. Vamos con la sección 5, la reutilización, y cómo se usa hoy en día. Fijaos en esta cifra, 45 millones de dólares. Ese es el dineral masivo que se ahorraba el programa del transbordador espacial en cada misión. En vez de andar tirando al mar cilindros de 70 toneladas después de cada lanzamiento, los ingenieros se dejaron la piel para recuperarlos y reacondicionarlos de forma sistemática.
Y el proceso era una auténtica locura logística en 4 pasos. Primero, unos paracaídas gigantescos frenaban la carcasa hasta que caía al mar a unos 90 kilómetros por hora. Segundo, unos barcos súper especializados las remolcaban hasta la costa. Tercero, venía un lavado extremo para quitarles toda la sal marina y una inspección con rayos X a fondo. Y cuarto, se volvían a ensamblar y a recargar. Esto permitía que un mismo bloque de acero viajara al espacio hasta 20 veces, una pasada. Y ojo, porque aunque hoy en día los aterrizajes verticales de los cohetes líquidos acaparen todas las portadas, el combustible sólido sigue siendo el amo y señor de las cargas superpesadas. Impulsa bestias como el SLS de la NASA, el Ariane 6 europeo o el Vulcan Centaur. Además, como no necesita preparación previa, es la columna vertebral intocable de casi todos los sistemas de defensa estratégica a nivel mundial. Y llegamos a la recta final. Sección 6. El impacto ambiental. Porque, a ver, esa imponente nube blanca de humo que vemos durante los despegues es, sintiéndolo mucho, altamente tóxica. Esa combustión tan salvaje libera un 34% de partículas de óxido de aluminio y un 21% de ácido clorhídrico, que ya es preocupante. Y este último es el peaje químico que no nos queda otra que pagar por hacer arder el perclorato de amonio con tantísima violencia. Pero bueno, pongamos las cosas un poco en contexto para ser justos. Las lluvias ácidas que provoca esto se limitan muchísimo a los pocos kilómetros alrededor de la plataforma de lanzamiento y el propio suelo tiene una capacidad natural brutal para neutralizar esa acidez rápido. El impacto a nivel global es mínimo, más que nada porque los lanzamientos espaciales hoy por hoy son bastante infrecuentes. De hecho, el verdadero riesgo se concentra más en las bases de entrenamiento militar constante que en los vuelos comerciales. De todas formas, la ciencia ya está buscando un futuro más limpio. Hay estudios súper recientes que apuestan por usar permanganato de potasio para sustituir a los oxidantes actuales, y esto podría bajar las emisiones de cloro en un espectacular 58%. El gran dolor de cabeza para la ingeniería ahora mismo, conseguir que esta nueva fórmula tan verde logra igualar la explosividad bruta de la receta original. Así que después de todo este repaso tecnológico, nos queda sobre la mesa un dilema tremendo para pensar. ¿De verdad nos compensa asumir este coste ecológico a nivel local a cambio de desatar la fuerza bruta que necesitamos para escapar de la gravedad y meternos de lleno en el cosmos? Es un debate profundo, de esos que nos recuerdan que, por muchas estrellas que queramos conquistar, en el fondo seguimos atadísimos a las limitaciones de nuestra propia química.